La mesa estaba servida con esmero. El mantel de lino blanco, bordado a mano por generaciones, cubría la superficie de caoba como una piel sagrada. Los candelabros de plata iluminaban con un fulgor tibio las copas de cristal tallado, mientras el aroma del pernil glaseado se mezclaba con el de las hallacas humeantes. Las risas eran suaves, educadas, pero no sinceras. Algo invisible tensaba el aire, como un hilo de acero a punto de reventar. Doña Carmen mantenía su postura rígida en la cabecera de la mesa, sus ojos oscuros inspeccionando a cada miembro de la familia como un juez silencioso. Don Ernesto, a su izquierda, partía el pan con manos temblorosas. Los hijos, Ismael, Clara y Tomás, fingían comer, cada uno sumido en pensamientos que no se atrevían a pronunciar. En el fondo, junto a la pared, Eliseo, el mayordomo, observaba en silencio. Él sabía. No fue un grito, no fue un disparo, no fue un vaso roto ni una silla caída. Fue simplemente eso, un silencio mortal. La cena terminó en un mutismo absoluto, como si la casa misma hubiese exhalado su último aliento. Luego, la oscuridad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo los relatos más intensos y estremecedores de la historia latinoamericana. Ahora sí, volvamos a la historia. El pueblo de la Encantada, enclavado entre montañas nebulosas y cafetales espesos, siempre miró con recelo la gran mansión de los Navarro. No por envidia, sino por miedo. Era una estructura imponente, de muros gruesos y tejados rojizos, que se alzaba como una fortaleza en lo alto de la colina. Desde allí se podía ver todo el valle, y algunos aseguraban que desde allí también se escuchaban cosas que no deberían escucharse. La familia Navarro había llegado desde Caracas en 1901, huyendo, decían unos, exiliados, murmuraban otros. Con dinero, poder y una actitud de superioridad, compraron la mejor finca del lugar y comenzaron a construir su imperio cafetalero. Pero la tierra no olvida, y la Encantada menos. Desde los primeros años los trabajadores hablaban de accidentes inexplicables, cosechas podridas sin causa aparente y un frío extraño que recorría los pasillos de la casa incluso en pleno agosto. Eliseo había sido contratado en 1910, cuando apenas era un joven mozo. Había visto nacer a los 3 hijos, había servido miles de cenas, había callado más secretos de los que cualquier lengua podría soportar. Su cabello ahora era blanco como el algodón y su espalda encorvada delataba décadas de servicio. Pero su mente seguía lúcida. Él recordaba. Esa Nochebuena de 1924 fue distinta desde el amanecer. El cielo amaneció sin sol, cubierto por una capa de nubes plomizas que no dejaban pasar la luz. El gallo no cantó, los perros no ladraron, y los árboles, altos y orgullosos, parecían encogidos por algo que no se podía nombrar. Dentro de la casa, los preparativos se desarrollaban con eficiencia mecánica. Doña Carmen supervisaba la cocina con su usual severidad, mientras Clara organizaba la decoración con manos inquietas. Ismael no había vuelto de Maracaibo aún, lo que comenzaba a molestar a don Ernesto, que caminaba por los pasillos con los puños apretados. Tomás, el menor, se encerró en su habitación desde temprano. Decía tener dolor de cabeza, pero sus ojos revelaban otra cosa: miedo. A medida que se acercaba la noche, el ambiente se volvía más denso, como si la misma mansión respirara con dificultad. Eliseo notó que algunas velas se apagaban solas, que las puertas rechinaban aunque no hubiera brisa, que la vieja radio del salón repetía estática sin cesar. Nada parecía fuera de lugar, pero todo se sentía equivocado. Cuando el reloj dio las 7, la familia se sentó a la mesa. La cena fue servida, los brindis fueron pronunciados y las bendiciones murmuradas con labios fríos. Fue una cena perfecta, desde fuera, pero dentro de cada uno hervía algo distinto: resentimiento, sospecha, temor y una angustia que no se podía nombrar. Entonces, sin previo aviso, el silencio lo cubrió todo. No fue un sonido, sino su ausencia lo que heló la sangre de Eliseo.
Nadie habló, nadie se movió. Todos los cuerpos quedaron quietos, sus ojos abiertos, fijos en el vacío. Solo Eliseo, de pie junto a la puerta, se permitió temblar. Así comenzó la tragedia de los Navarro, no con sangre ni con gritos, sino con el silencio. El linaje de los Navarro era antiguo y arrogante como sus costumbres. Aunque en la Encantada apenas llevaban 23 años, se comportaban como si fueran los fundadores del pueblo. Pero esa fachada de nobleza escondía grietas profundas, algunas demasiado viejas para ser restauradas. En su interior, la familia era un hervidero de conflictos, silencios y resentimientos mal enterrados. Don Ernesto, el patriarca, era un hombre de voz grave y mirada severa, que había sabido amasar fortuna con una combinación de astucia y crueldad. Su autoridad nunca fue cuestionada en voz alta, pero todos le temían. Lo respetaban por obligación, no por amor. Incluso sus hijos bajaban la vista cuando él hablaba. Doña Carmen, su esposa, era el verdadero enigma de la familia. De origen incierto, su acento caraqueño a veces se quebraba con palabras que nadie del pueblo entendía. Siempre vestida de negro, incluso en fiestas, caminaba con una rigidez que imponía respeto. Su presencia era como una sombra fría en cada rincón de la casa. A menudo se decía que ella era la que realmente decidía en la familia, aunque lo hiciera desde el silencio. El primogénito, Ismael, era el espejo roto de su padre. Heredó su ambición, su dureza, pero no su disciplina. Rebelde desde joven, se marchó a Maracaibo a los 20 años buscando fortuna por cuenta propia. Solo regresaba por obligación, y cuando lo hacía, las discusiones con don Ernesto llenaban los pasillos. Entre ellos no había conversación sin confrontación. Clara, la hija del medio, era distinta. Tenía el temple de su madre, pero también una sensibilidad peligrosa. Observadora, inteligente y determinada, Clara nunca aceptó las cosas como se le decían. Desde niña cuestionaba, investigaba, incomodaba con sus preguntas. Por eso, aunque su madre parecía protegerla, también la mantenía a raya. Entre ellas había un vínculo tenso, lleno de admiración y recelo. Tomás, el menor, era el más reservado. De mirada esquiva y modales impecables, parecía un fantasma más dentro de la mansión. Pasaba horas en la biblioteca, leyendo libros viejos y escribiendo en cuadernos que no mostraba a nadie. Los sirvientes lo consideraban raro, pero doña Carmen lo cuidaba con celo. Había en él una fragilidad que no se podía nombrar. Desde fuera, los Navarro eran ejemplo de unidad y poder. Desde dentro, cada uno vivía en su propio abismo. La casa era grande, pero las distancias entre ellos eran mayores. En los pasillos, los ecos de antiguos desacuerdos se mezclaban con los crujidos de la madera. Cada habitación tenía su historia. Cada puerta cerrada ocultaba más que muebles. Las discusiones entre don Ernesto e Ismael se recordaban como tormentas, estallando sin aviso y dejando un silencio incómodo tras su paso. Clara había sido testigo de muchas, y aunque aprendió a no intervenir, guardaba cada palabra. El odio entre padre e hijo tenía raíces profundas. Cuando Ismael era adolescente, encontró unos documentos en el escritorio de Ernesto que sugerían que parte de la fortuna familiar venía de actividades no tan legales. Al confrontarlo, don Ernesto no lo negó, solo lo abofeteó. Desde entonces, la relación se quebró. Ismael lo despreciaba, y Ernesto consideraba a su hijo un ingrato. Doña Carmen nunca hablaba del tema. Mantenía una distancia cuidadosa, como si supiera que el conflicto era inevitable. Su método de control era más sutil: silencios prolongados, miradas cortantes, frases ambiguas que sembraban duda más que certeza. El único que parecía ajeno a todo era Tomás, pero no lo estaba. Él escuchaba desde las paredes, escribía lo que no podía decir. Su cuaderno se llenaba de frases sueltas, de sueños extraños, de nombres que nadie recordaba haber mencionado. Un día, mientras Clara limpiaba el espejo del salón principal, notó algo curioso. Cuando lo miraba de frente, todo estaba en orden. Pero al moverse ligeramente,
Veía una sombra al fondo del pasillo que desaparecía al girar la cabeza. No lo mencionó. Aprendió que en esa casa era mejor no hablar de ciertas cosas. Los sirvientes también sabían. Muchos duraban poco. Decían que la casa tenía aire pesado, que en la madrugada se oían pasos, que a veces las lámparas se apagaban aunque estuvieran nuevas. Eliseo, el mayordomo, no decía nada, pero sus manos temblaban cuando hablaba de la capilla trasera. Nadie la usaba, nadie limpiaba allí. Pero cada tanto alguien dejaba flores en el altar. Nadie sabía quién. Así eran los Navarro, una familia de secretos, rencores y apariencias, una familia que vivía entre fantasmas, aunque nunca hablaran de ellos, una familia que, sin saberlo, caminaba hacia su última cena. La mañana del 20 de diciembre llegó con una bruma espesa que cubría la finca como un manto húmedo. Clara se despertó antes del alba, perturbada por un sueño que ya no recordaba con claridad. Bajó las escaleras descalza, con el camisón aún arrugado, y se dirigió a la galería trasera. Allí, entre la humedad del rocío y el olor a madera envejecida, vio el sobre colocado sobre la mesita de hierro forjado. No había sello, no tenía remitente, solo su nombre escrito en tinta azul, Clara Navarro. Lo tomó con precaución, como si ardiera. Era un sobre grueso, y dentro encontró una carta de varias páginas, escrita a mano, con una caligrafía femenina. El papel olía a polvo antiguo, como si hubiese estado guardado por años. El encabezado marcaba una fecha lejana. Caracas, 5 de marzo de 1901. Clara sintió un escalofrío. Esa era la época en la que sus padres se habían mudado a La Encantada. Comenzó a leer. La carta estaba firmada por una tal Magdalena Rivas. Nunca había oído ese nombre, pero hablaba de doña Carmen con una familiaridad que la desconcertó. A medida que avanzaba, las palabras se volvían más inquietantes. Magdalena relataba una historia de traición, de un amor prohibido y de decisiones que destruyeron familias enteras. Mencionaba un embarazo oculto, un nombre cambiado, y la huida repentina hacia el interior del país. Clara leyó y releyó el documento varias veces. Al llegar a la última página, su corazón latía como un tambor. Magdalena insinuaba que doña Carmen no era quien decía ser, que su pasado estaba lleno de mentiras, que había sacrificado a alguien para proteger su nombre, y que algún día la verdad saldría a la luz. La joven dobló las hojas lentamente y las escondió dentro de uno de sus libros de poesía, entre versos de Rubén Darío. No sabía si debía confrontar a su madre. No aún. Algo en su interior le pedía cautela. Sentía que estaba tocando una hebra delicada de una red demasiado grande para entender en ese momento. Durante el desayuno, Clara observó a doña Carmen con nuevos ojos. Su madre hablaba con la misma voz tranquila de siempre, pero Clara notó una tensión nueva en sus gestos. Las manos rígidas sobre el mantel, los ojos que evitaban el contacto visual. ¿Sabía que la carta había llegado? ¿La esperaba? Don Ernesto, como siempre, ignoró a todos. Leía el periódico con una expresión hosca, molesto por la ausencia de Ismael, quien aún no había regresado. Tomás no probó bocado. Parecía ausente, como si escuchara una conversación invisible en su mente. Clara pensó en mostrarle la carta, pero algo le dijo que no era momento. Esa tarde Clara decidió explorar el viejo desván, un lugar prohibido para todos excepto para su madre. La llave estaba escondida dentro de un jarrón chino en el salón principal. La tomó cuando nadie miraba y subió las escaleras con paso firme. Cada escalón crujía bajo su peso, como si la casa protestara en voz baja. El desván estaba cubierto de polvo y telarañas. El aire era denso, como si no se hubiera abierto en años. Clara encendió una lámpara de aceite y comenzó a revisar cajas. Encontró fotografías antiguas, documentos en desuso y una caja de madera con iniciales grabadas. M.R. Magdalena Rivas. Dentro había cartas, recortes de periódico y una pequeña libreta negra. Todo hablaba de una mujer que había sido amiga cercana de doña Carmen en Caracas. Una mujer que desapareció sin dejar rastro,
una mujer que, según los escritos, había amenazado con contar la verdad. Clara sintió como una corriente eléctrica le recorría el cuerpo. Su madre había ocultado todo eso durante más de 20 años. ¿Por qué? ¿Qué verdad era tan peligrosa como para borrar a una persona entera del pasado? Esa noche no pudo dormir. Soñó con una mujer de rostro borroso, parada frente al espejo del salón susurrándole su nombre. Al despertar, aún sentía el murmullo en los oídos. Algo se había desatado con esa carta, algo que llevaba años esperando salir a la superficie. El día 21 amaneció con el cielo despejado, pero dentro de la casa, la sombra de la sospecha se hacía más densa. Clara guardó la carta y los papeles en una caja bajo su cama. Ya no se trataba solo de descubrir un secreto, ahora era cuestión de sobrevivir a lo que esa verdad pudiera desatar. Caracas, 1894. La ciudad aún se debatía entre el eco de la modernidad incipiente y las raíces coloniales que se negaban a morir. En uno de los barrios más antiguos, donde las casonas tenían patios internos con fuentes de piedra y jazmines trepando por las columnas, vivía Carmen Rivas. Tenía 19 años y una belleza que no pedía permiso. Ojos oscuros, labios firmes y una mirada que parecía haber visto demasiado para su edad. Carmen no era una joven común. Mientras otras soñaban con bailes y promesas de matrimonio, ella leía libros de historia, escuchaba a escondidas las conversaciones políticas de su padre y escribía cartas a personas que nadie de su familia conocía. Una de esas cartas iba dirigida a Magdalena, su amiga del alma. Con ella compartía todo, incluso lo que debía callar. La vida de Carmen cambió la tarde en que conoció a Aurelio Velandia. No era un hombre joven, pero su presencia llenaba el aire. Sacerdote recién llegado de Mérida, traía consigo un aura de sabiduría y peligro. Era el nuevo director del colegio donde Carmen asistía a clases de francés y música. Y desde la primera vez que cruzaron palabras, nació algo que ninguno de los dos supo detener. Durante meses se vieron en secreto, en la biblioteca del colegio, en la sacristía, en cartas que ocultaban bajo bancos de iglesia. El amor era clandestino, impuro para las normas de la época, pero era real. Carmen se entregó a él no solo con el cuerpo, sino con el alma. Hasta que un día todo cambió. Una carta sin firma llegó a su casa. Decía que alguien sabía lo suyo con el padre Aurelio, que debía acabarlo o enfrentar consecuencias. Su padre, don Lisandro, comenzó a sospechar. La vigilancia aumentó, el peligro crecía, y entonces Carmen descubrió que estaba embarazada. Desesperada, buscó a Aurelio. Él la recibió con el rostro pálido. Dijo que no podían seguir, que Dios los castigaría, que ella debía marcharse. Carmen le gritó, le imploró, pero él ya no era el mismo. Había miedo en sus ojos, y algo más, culpa. Fue entonces cuando recurrió a Magdalena, su amiga, su confidente, su refugio. Magdalena la escondió por semanas en la casa de una tía lejana en los valles del Tuy. Allí, en medio del silencio rural, Carmen dio a luz a un niño al que jamás volvería a ver. Las versiones varían. Algunos dicen que lo entregó a una familia rica a cambio de dinero. Otros, que fue el padre Aurelio quien lo llevó a un convento. Carmen nunca habló del asunto. Volvió a Caracas con la piel dura como cuero viejo. Su rostro ya no sonreía. Su corazón, dicen, se cerró para siempre. Poco después, murió su padre en circunstancias sospechosas. La herencia fue disputada por primos lejanos. Carmen, sin recursos, fue acogida por una familia amiga que viajaba al interior del país. Allí conoció a Ernesto Navarro, un joven comerciante ambicioso que veía en ella no solo belleza, sino misterio. Se casaron en menos de 6 meses. Pero Magdalena no se olvidó. La amistad se quebró tras una discusión feroz. Magdalena la acusó de cobardía, de abandono. Carmen le exigió silencio. Nunca más se vieron, hasta que, 20 años después, una carta llegó a manos de Clara.
Clara leía los fragmentos de aquel diario con los ojos secos. Ahora todo tenía otro peso. La rigidez de su madre, su desapego emocional, su forma de controlarlo todo, no venían de la maldad, sino del trauma. Clara no sabía si sentir compasión o más miedo aún, porque si su madre era capaz de ocultar una vida entera, ¿de qué más sería capaz? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando cerró la caja. Afuera, los grillos callaron de golpe. Una brisa helada se coló por la ventana. Clara se levantó y la cerró, temblando. Volvió a la cama, pero no durmió. En su mente, una pregunta repetida martillaba sin cesar. ¿Quién era el niño? El 22 de diciembre, amaneció con una calma densa. No era la serenidad que precede a una celebración, sino una quietud artificial, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. En la finca Navarro, los preparativos para la cena de Nochebuena avanzaban con una eficiencia inquietante. Cada miembro del personal sabía exactamente qué hacer, pero lo hacían en silencio, como si una sombra invisible los observara desde cada esquina. Doña Carmen supervisaba con su meticulosidad habitual. Caminaba por la cocina, revisando ingredientes, corrigiendo detalles, ordenando sin alzar la voz. Bastaba su mirada para que un error no se repitiera. Las cocineras trabajaban sin descanso. Hallacas, pan de jamón, dulce de lechosa. Todo debía ser perfecto. Carmen exigía una perfección que no admitía disculpas. Lo que no se podía controlar con palabras, ella lo disciplinaba con presencia. Clara se encargaba de la decoración. El árbol, adornado con cintas doradas y esferas de vidrio traídas de Europa, dominaba el salón principal. En cada mesa auxiliar, candelabros con velas nuevas, manteles recién planchados y arreglos florales hechos con rosas blancas. La armonía era impecable, pero Clara sentía que algo en el aire la contradecía. Un murmullo apenas perceptible, como si las paredes quisieran contarle algo que ella aún no entendía. Don Ernesto permanecía encerrado en su estudio. Hacía días que no hablaba con nadie más que con Eliseo. El mayordomo entraba con bandejas y salía con papeles. Nadie sabía en qué ocupaba tanto tiempo el patriarca. Clara intentó tocar la puerta en 2 ocasiones, pero nunca recibió respuesta. Algo en ella le decía que su padre no solo trabajaba, se preparaba. Tomás pasaba largas horas en el corredor del 2.º piso, mirando por la ventana hacia los cafetales. Desde allí, el paisaje era verde, infinito y en apariencia tranquilo. Pero su mirada no se perdía en los árboles, sino en el pozo seco del jardín. Ese pozo había sido tapado años atrás, cuando un niño del pueblo cayó y casi muere. Desde entonces la familia decidió sellarlo con cemento. Sin embargo, días atrás, Tomás notó que alguien había removido parte de la cubierta. No dijo nada. Lo observaba cada mañana y cada tarde, y juraría que de vez en cuando un olor extraño emergía desde las profundidades. Un olor que no era tierra húmeda ni raíces podridas. Era más denso, más agrio, como carne vieja. Eliseo, por su parte, comenzaba a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Las velas de la capilla trasera se consumían más rápido, aunque nadie las encendía. Las puertas se cerraban con más fuerza. Una de las ventanas del comedor apareció rota por dentro, pero no había señales de objeto alguno. Una mañana, al barrer la bodega, encontró marcas en el suelo. Símbolos dibujados con sal. No eran decorativos, ni tenían propósito culinario. Eran antiguos, geométricos, incomprensibles. Los sirvientes hablaban entre susurros. Algunos pedían permiso para visitar a sus familias antes de Navidad. Doña Carmen negó todas las salidas. Dijo que era una festividad de unidad y que todos debían estar presentes. Ninguno protestó. El miedo en sus ojos era mayor que el deseo de irse. La tensión alcanzó un nuevo nivel, cuando Clara, mientras colocaba cintas en las escaleras, escuchó a su madre hablar sola en la sala de música. Se acercó en silencio, y al asomarse por la puerta entreabierta, la vio de espaldas. Doña Carmen sostenía un retrato antiguo, uno que Clara nunca había visto colgado. En él,
Una mujer muy parecida a su madre pero más joven, sonreía con tristeza. Carmen susurraba: «Nunca debiste enviarla. Yo solo quise protegernos». Clara se retiró sin hacer ruido. Aquella frase resonó en su cabeza durante horas. ¿A quién se refería? ¿Quién fue enviada? ¿De qué protección hablaba? La noche del 22, al terminar el día, Clara subió a su habitación agotada. Antes de dormir sacó la carta de Magdalena y el cuaderno negro del desván. Releyó las líneas marcadas por la angustia de otra época. Sentía que las piezas comenzaban a unirse, pero aún no podía ver el cuadro completo. Faltaba algo. Algo que, intuía, se revelaría pronto. El día 23 sería el último día de normalidad en la finca Navarro, aunque ellos aún no lo sabían. El 23 de diciembre al mediodía, un carruaje apareció al final del camino polvoriento que conducía a la finca Navarro. Los caballos avanzaban con paso firme y tras ellos una nube de polvo parecía anunciar una tormenta inminente. Clara fue la primera en verlo desde la galería. Su corazón dio un vuelco. Era Ismael. Hacía 2 años que no pisaba la propiedad. Desde su partida abrupta a Maracaibo, apenas había enviado un par de cartas y un giro de dinero a su padre. Su regreso no había sido anunciado, lo cual ya era extraño. Pero lo verdaderamente desconcertante fue ver que no venía solo. A su lado descendió una mujer joven de piel muy blanca, cabello oscuro recogido con una cinta granate y ojos grandes que parecían observarlo todo sin parpadear. Vestía con sobriedad, pero había en su porte una elegancia discreta, como si supiera exactamente cómo pasar desapercibida y al mismo tiempo dominar la escena. Llevaba un pequeño maletín de cuero en una mano, y la otra la mantenía firmemente enlazada al brazo de Ismael. Clara bajó las escaleras sin prisa. Al llegar al patio, Ismael la saludó con una sonrisa contenida. «Hermana», dijo con voz grave, «te presento a Lidia, mi esposa». Clara no respondió de inmediato. Sintió cómo el aire se volvía espeso entre ellos. Lidia inclinó la cabeza, sin sonreír. «Un gusto conocerla, Clara. Ismael me ha hablado tanto de esta casa». «Seguramente no lo suficiente», respondió Clara sin intención de ser amable. La llegada repentina de una esposa desconocida causó revuelo inmediato. Doña Carmen bajó al salón con expresión pétrea al enterarse. Observó a Lidia como quien inspecciona una joya falsa y luego miró a su hijo sin una palabra. Don Ernesto, al enterarse, simplemente cerró su estudio con llave. No hubo bienvenida, ni cena especial. Solo silencio. Durante el resto del día Lidia se movió por la casa como si la conociera desde siempre. Cada rincón parecía natural bajo su mirada. Saludaba con educación a los sirvientes, recordaba sus nombres tras una sola mención y recorría los pasillos con paso seguro. Tomás la miraba de lejos, con una mezcla de temor y fascinación. Clara la observaba con atención. Había algo en Lidia que no cuadraba. No era solo su serenidad forzada, ni su acento vago que no podía ubicarse con precisión. Era la forma en que sus ojos se detenían en ciertos objetos de la casa, como si les reconociera una historia que nadie más sabía. Esa noche, en la cena, la tensión era palpable. Ismael hablaba poco, como si ocultara algo más que su reciente matrimonio. Lidia respondía con frases breves, pero nunca perdía el control. Clara intentó entablar conversación, preguntando dónde se habían conocido. Lidia respondió que en una librería de Maracaibo, donde trabajaba como restauradora de libros antiguos. «¿Y tus padres?», preguntó doña Carmen sin rodeos. «Murieron hace años», contestó Lidia sin titubear. «Un incendio». Eliseo, que servía el vino, derramó unas gotas sobre el mantel al escuchar la palabra. Carmen lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Clara notó la reacción, y su atención se intensificó. Más tarde, ya en su habitación, Clara revisó su cuaderno. Anotó cada detalle del día, cada palabra, cada gesto. Bajo la luz de la lámpara, escribió una frase que no podía sacarse de la cabeza. «Lidia no es lo que dice ser». Al día siguiente sería Nochebuena.
pero el aire en la finca era todo menos festivo. Era como si la casa supiera que algo había cambiado, que una presencia nueva había cruzado sus muros, trayendo consigo un eco del pasado, y como todo eco, eventualmente exigiría una respuesta. La mañana del 24 de diciembre amaneció con un cielo cubierto de nubes bajas, como si el firmamento no quisiera mirar lo que estaba por suceder. En la finca Navarro, el aire era espeso, difícil de respirar. A pesar del bullicio aparente, nadie hablaba más de lo necesario. Era como si el alma de la casa caminara a escondidas entre las habitaciones, observando. Tomás despertó agitado, con el pecho sudoroso y la garganta seca. Había soñado con figuras vestidas de negro que lo rodeaban mientras él caía lentamente en un pozo sin fondo. Despertó gritando, pero al ver que nadie lo había escuchado, decidió no contar nada. Se vistió en silencio y salió por la puerta trasera rumbo al jardín. Allí estaba el pozo, el mismo que observaba desde su ventana. Se detuvo a unos metros, sin atreverse a acercarse más. Esta vez el olor era inconfundible. No se parecía al de días anteriores. Era más intenso, más denso, como si algo debajo estuviera fermentando. Tomás cerró los ojos. Por un instante, juraría haber escuchado un susurro emergiendo del hueco. Dio un paso atrás y se marchó. Clara, desde la biblioteca, leía los diarios antiguos que Eliseo le había facilitado sin decir palabra. Eran de don Ernesto y contenían registros contables, anotaciones de proveedores, pero también reflexiones personales. En una de las páginas encontró una mención al pozo. Sigue allí, tapado, pero no enterrado. Algunos dolores no se apagan con tierra. No entendió de inmediato el sentido, pero sintió que tenía relación con el hedor que invadía el jardín. Eliseo, por su parte, pasaba más tiempo de lo habitual en las zonas olvidadas de la casa. Durante una inspección en la despensa vieja, descubrió marcas en el suelo que no correspondían con ninguna actividad doméstica. Se arrodilló y con un paño húmedo limpió parte del polvo. Bajo la suciedad encontró un patrón dibujado en tiza roja, un círculo con símbolos alrededor y una figura central que recordaba una flor de 4 pétalos torcidos. Su piel se erizó. Subió a su cuarto sin dar explicaciones. En su baúl guardaba un viejo libro que había heredado de su abuelo, un santero que solía leer signos en las hojas de tabaco. Allí encontró algo similar, un símbolo usado para encerrar presencias o despertar lo dormido. Eliseo cerró el libro de golpe. La sensación que lo recorrió no era de ignorancia, sino de confirmación. En la tarde, Clara notó que Lidia había comenzado a pasar tiempo con Tomás. Lo buscaba para conversar en los pasillos, preguntarle por sus lecturas, interesarse por sus dibujos. Tomás parecía confundido, pero no incómodo. Clara los observó desde lejos, y algo en el comportamiento de Lidia le resultó calculado. No era empatía, era manipulación disfrazada de ternura. Al final del día, mientras los últimos preparativos de la cena se llevaban a cabo, Clara encontró a Lidia en el pasillo del ala norte, parada frente a un viejo espejo empotrado. No se había dado cuenta de su presencia y murmuraba algo en voz baja. Clara se detuvo, escuchando desde la sombra. Las palabras no eran claras, pero el tono sí. Parecía una oración o una invocación. Lidia notó su presencia de pronto y giró lentamente. ¿Te perdiste?, preguntó con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Solo observaba, respondió Clara con firmeza. Ese espejo lleva años allí. Nadie lo usa. Los objetos antiguos siempre tienen memoria, susurró Lidia, antes de alejarse con paso ligero. Clara se quedó inmóvil. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo se estaba moviendo bajo la superficie, algo que llevaba tiempo dormido y que ahora comenzaba a despertar. La llegada de Lidia no había sido coincidencia. Lo intuía con cada fibra de su cuerpo. Esa noche, antes de dormir, Clara volvió a leer la carta de Magdalena. Por primera vez, se detuvo en una frase que antes no había notado con atención. A veces,
Lo que uno sepulta en vida, regresa en cuerpo ajeno. Cerró los ojos. El aire en su habitación olía a vela derretida y a flores marchitas. La Navidad estaba cerca, pero en la finca Navarro, el espíritu que se acercaba no era santo. La mañana de Nochebuena amaneció con un sol pálido, filtrado por nubes delgadas que apenas iluminaban el campo. En la finca Navarro, nadie hablaba más de lo necesario. El ambiente era tenso, casi irrespirable. Desde muy temprano, Eliseo recorría la casa informando que don Ernesto había convocado a toda la familia al salón principal a las 11 en punto. No dio detalles. Solo dijo: «El Señor desea compartir algo importante antes de la cena». A la hora acordada, todos estaban sentados en los sillones del salón. Ismael se acomodó con los brazos cruzados, desafiante. Lidia, a su lado, mantenía una expresión neutral, pero sus ojos brillaban con una atención calculada. Clara sostenía una libreta entre las piernas, oculta bajo su falda. Tomás parecía más pálido que de costumbre. Doña Carmen se mantenía erguida, impasible. Don Ernesto entró con pasos lentos, pero firmes. Llevaba en la mano una carpeta de cuero gastado. No saludó, no sonrió. Se sentó frente a todos y, tras un breve silencio, habló con voz seca. «He decidido dejar por escrito mi testamento, y hoy lo leeré en presencia de todos ustedes. No porque confíe, sino porque quiero que cada uno sepa cuál es su lugar en esta casa». Clara sintió como un frío la recorría. Doña Carmen no dijo nada. Ismael se inclinó hacia adelante, esperando con una mezcla de desdén y avidez. «La finca», continuó Ernesto, «incluyendo las tierras de cultivo, el cafetal y la casa principal, será dividida entre mis dos hijos varones, Ismael y Tomás. A partes iguales». Tomás lo miró sorprendido. Nunca había mostrado interés por la finca. Clara sintió un pequeño nudo en el estómago. «Los activos líquidos, cuentas bancarias y bienes personales», prosiguió, «serán administrados por Ismael como hijo mayor, y en caso de ausencia por su esposa, Lidia». El silencio fue absoluto. Lidia mantuvo su postura, pero una leve curva se dibujó en sus labios. Clara la observó con incredulidad. ¿Cómo era posible que una recién llegada recibiera tal responsabilidad? «A Clara», dijo Ernesto sin mirarla, «no le será entregada ninguna parte de la propiedad. Se le otorgará una renta mensual, suficiente para vivir sin preocupaciones siempre que permanezca fuera de la finca». Clara se puso de pie, pero no habló de inmediato. Miró a su madre. Carmen seguía inmóvil como si ya lo supiera. Entonces Clara rompió el silencio. «¿Y qué pasa con lo que se me ocultó toda la vida? ¿Con los secretos que enterraron junto a esa tierra?» Ernesto alzó la vista, y por primera vez su voz tembló levemente. «Ciertas verdades no benefician a nadie, Clara. Esta decisión no se basa en amor, sino en estabilidad». «¿Estabilidad para quién?», respondió ella. «Para Lidia». «¿Una desconocida?». «Lidia no es ninguna desconocida», interrumpió Carmen con voz baja pero firme. Todos se giraron hacia ella. Era la primera vez que hablaba en la reunión. Su mirada estaba fija en Clara, pero sus palabras se dirigían a todos. «Ella tiene derecho a estar aquí, tanto como cualquiera de ustedes». Clara sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Había un peso en esa frase que no era simple cortesía. Ismael se mantuvo en silencio. Tomás desvió la mirada. Lidia bajó ligeramente los párpados, como si esperara que alguien más dijera lo que ella ya sabía. Clara respiró hondo, controlando la rabia. «No permitiré que me silencien con una pensión, padre. Y tú, madre...» La voz se le quebró. «Si ella tiene tanto derecho, entonces quiero saber por qué». «¿Quién es realmente?». Carmen no respondió. Solo se levantó lentamente y salió del salón. Ernesto cerró la carpeta con firmeza. «La decisión está tomada. Quien no lo acepte sabrá a qué consecuencias se expone». Eliseo, que había presenciado todo desde la esquina, sintió una presión en el pecho. El aire del salón era irrespirable. Algo había sido movido en lo profundo. No por la herencia ni por el dinero, sino por lo que no se dijo.
Clara salió al jardín sin mirar a nadie. Su corazón latía con fuerza. El viento soplaba suave, pero parecía empujarla hacia el viejo pozo. Se detuvo frente a él, mirando la superficie de cemento agrietado. Ya no era una simple curiosidad, era una promesa. Iba a descubrir lo que dormía bajo aquella tierra, sin importar el precio. Clara no regresó al salón. Caminó directamente al galpón donde se guardaban las herramientas del campo. Su pulso aún no se estabilizaba desde el testamento, mas dentro de sí había una decisión firme. Tomó una linterna, una cuerda gruesa y un par de guantes. En su memoria las anotaciones del diario de Ernesto la guiaban. Las marcas están en la entrada de la cueva. Ahí todo comenzó. Ahí todo terminó. La cueva estaba en una ladera no muy lejos de la casa, pero oculta entre arbustos espinosos y ramas secas. Hacía años que nadie se acercaba. Los jornaleros decían que estaba maldita, que los ecos que salían de su interior no eran del viento. Clara no les había creído entonces. Ahora no estaba tan segura. La entrada estaba parcialmente bloqueada por rocas, pero una abertura lo suficientemente ancha permitía el paso. Clara encendió la linterna y comenzó a avanzar. El aire era húmedo y helado. La piedra tenía un olor ferroso, penetrante, como sangre vieja. Cada paso hacía crujir la grava bajo sus botas. A unos 20 metros dentro, encontró lo que buscaba: restos humanos. No un cadáver, sino fragmentos, huesos dispersos, una vértebra incrustada en la pared, y más adelante, lo que claramente era un cráneo infantil partido en dos. Clara retrocedió, conteniendo el vómito. Algo la impulsó a seguir. La luz de la linterna iluminó un símbolo tallado en la roca, igual al que Eliseo había visto en la bodega, un círculo con pétalos invertidos. A su lado otro símbolo, más tosco, con iniciales apenas visibles: M.R., Magdalena Rivas. El corazón de Clara golpeó su pecho como un tambor de guerra. Volvió la vista al suelo, y entre los restos óseos encontró un objeto cubierto de polvo, un relicario de oro con una pequeña cruz tallada. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro una miniatura de retrato, una joven de rostro familiar, muy parecido al de doña Carmen, pero no era ella. Debía ser Magdalena. Detrás del retrato, grabado en letras diminutas: «Perdónanos, madre». Un viento súbito recorrió la cueva. La linterna titiló. Clara escuchó un murmullo, leve, pero claro, una voz de mujer, susurrando su nombre. Clara. Giró sobre sí misma, pero no había nadie. La voz volvió. «Tú no debías ser...». Corrió. Salió de la cueva jadeando, cubierta de polvo y miedo. Sus piernas temblaban, pero sus pensamientos iban más rápido. Magdalena había estado allí, su cadáver, o al menos parte de él, y no estaba sola. Clara entendía ahora. Su madre no solo había silenciado a una amiga, había enterrado su historia junto con otros secretos, y tal vez con sangre. Ya de regreso a la finca, ocultó el relicario bajo su blusa. No sabía quién podía verla. El día había caído sin que lo notara. El cielo era un paño rojo manchado de gris. Cuando cruzó el umbral de la casa, Lidia la esperaba en el vestíbulo. No dijo nada, solo la miró. «¿Saliste sola?», comentó finalmente. «¿A dónde fuiste?». «A buscar respuestas», respondió Clara sin bajar la mirada. «¿Y las encontraste?». «Sí». Lidia inclinó la cabeza como si aceptara una verdad inevitable. Luego se giró lentamente y desapareció por el corredor. Clara la siguió con la vista, sintiendo por primera vez una certeza paralizante. Lidia ya sabía todo. Siempre supo. Subió a su cuarto y se encerró. Tomás la buscó una hora después, golpeando con suavidad. «¿Estás bien?». «Sí», respondió ella tras la puerta. «Solo necesito pensar. ¿Encontraste lo que buscabas?». Clara dudó. Luego dijo: «Encontré demasiado». Tomás no insistió. Dejó un sobre bajo la puerta. Clara lo recogió después. Dentro, una hoja doblada con una frase escrita en tinta azul. «No todos los hijos nacen del vientre.
algunos nacen del odio. La caligrafía era de su madre. Esa noche, Clara durmió con el relicario bajo la almohada. Las voces de la cueva seguían repitiéndose en su mente, como un eco que no se apagaba. Afuera, la finca dormía. Pero bajo su tierra, algo ya había despertado. El 24 de diciembre, al anochecer, la finca Navarro parecía vestida para una celebración que el alma de la casa se negaba a aceptar. Todo brillaba, los candelabros relucientes, el mantel blanco sin una arruga, la vajilla francesa que solo se usaba una vez al año. Pero los rostros eran máscaras. La tensión se colaba en los rincones como un gas invisible, y en el centro de todo, el silencio. Clara bajó vestida de azul oscuro, el cabello recogido y la mirada firme. No llevaba joyas, solo el relicario oculto bajo el cuello del vestido. Al entrar al comedor, todos ya estaban allí. Don Ernesto en la cabecera, doña Carmen a su derecha, Ismael y Lidia juntos en el costado largo, Tomás, cabizbajo, a la izquierda. Eliseo servía vino en silencio. Los sirvientes estaban ausentes. Doña Carmen había ordenado que se retiraran temprano. «Solo familia esta noche», había dicho. El primer brindis lo hizo Ernesto. Su voz sonó hueca. «Por la unión, por la sangre y por lo que permanece», dijo, levantando la copa. Nadie respondió. Solo bebieron. El primer plato fue servido, sopa de gallina con ají dulce. Luego las hallacas. Clara apenas tocó la comida. Su mirada se movía entre los gestos sutiles, los dedos de Lidia apretando la servilleta, la forma en que Tomás sudaba en la nuca, el temblor leve en la mano de Eliseo al servir el jugo de tamarindo. Algo iba mal. Lidia cortó su hallaca con precisión y la llevó a la boca. Observó a Tomás fijamente mientras masticaba. Luego le habló en voz baja, pero Clara logró escuchar. «Tu madre siempre quiso protegerte, pero la sangre llama». Tomás levantó la vista, lívido. «¿Qué dijiste?» Lidia sonrió. «Que todo está como debe estar. Esta noche se completa el ciclo». Ernesto golpeó la mesa con el puño. «Basta de susurros. Si tienen algo que decir, díganlo en voz alta». Lidia lo miró con calma. «Usted eligió quién vivía y quién moría. Hace 20 años. Hoy, la deuda se cobra». Clara se puso de pie de golpe. «¿Quién eres en realidad?» Lidia giró lentamente hacia ella. «Soy la consecuencia. Soy la memoria que ustedes quisieron enterrar». Eliseo dejó caer la jarra. El vino se esparció como sangre sobre el mantel. Doña Carmen no reaccionó. Solo cerró los ojos. Ismael, confundido, trató de intervenir. «¿Qué demonios estás diciendo?» «Tu padre lo sabe», dijo Lidia sin apartar la mirada de Ernesto. «Él lo firmó, él lo permitió, y tu madre lo ejecutó». Ernesto empalideció. «No sabes de lo que hablas. Sé todo, y esta noche ellos también lo sabrán», dijo al tiempo que tocaba el cuello de su vestido. De allí sacó una pequeña cadena de la cual colgaba un objeto gemelo al relicario de Clara. Clara retrocedió un paso. Era idéntico. Lidia lo abrió, revelando el mismo retrato. Magdalena. Ella era mi madre. Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. Solo se escuchaba la madera del fuego crepitando en la chimenea lejana. Doña Carmen abrió los ojos y habló, por primera vez en toda la noche. «No lo matamos. Lo entregamos para que no sufriera tu destino. Lo enterraron, como a ella, como a todos los que se interpusieron». Clara miró a su madre con incredulidad. «¿Es verdad?» Carmen no respondió. Bajó la cabeza. Lidia continuó. «Durante 20 años esperé este momento. Me criaron lejos, pero nunca me alejaron del todo. Sabía que vendría. Sabía que el silencio se rompe. Y esta noche nadie más callará». Tomás se levantó tambaleante. «¿Qué me hiciste?», preguntó, tomándose el estómago. Lidia lo miró con compasión. «Solo mostré lo que ya estaba en ti. La verdad duele». Clara corrió hacia él y lo sostuvo. Su piel estaba fría, su respiración acelerada.
Miró la copa vacía, luego a Lidia. «¿Qué hiciste?» La cena fue preparada con esmero, igual que hace 20 años. El silencio que siguió a la revelación fue más espeso que el vino derramado sobre el mantel. Clara sostenía a Tomás, que apenas lograba mantenerse en pie. Su rostro había perdido todo color, y sus ojos se nublaban como si miraran desde otro mundo. Eliseo dio un paso hacia él, pero Lidia alzó una mano. «Nadie se acerque», dijo con voz serena, casi maternal. «Ya no hay nada que hacer». Ismael se abalanzó hacia ella, furioso. «Estás enferma». Pero su cuerpo se detuvo a medio camino, como si algo invisible lo frenara. Cayó de rodillas con las manos en el abdomen. Jadeaba. «¿Qué les diste?», gritó Clara. «No fue veneno», respondió Lidia. «Fue memoria. Fue despertar lo que habían olvidado, lo que intentaron silenciar». Don Ernesto se levantó con dificultad. Su rostro sudaba, pero sus ojos ardían. «Esto no tiene sentido. Esto es locura». «No, Ernesto», dijo Carmen sin moverse. «Esto es justicia». Las palabras cayeron como una sentencia. Lidia giró hacia ella, sorprendida. «¿Lo aceptas entonces?» Carmen asintió lentamente. «Siempre supe que volverías. Tu rostro es el de ella, pero tus ojos son tuyos». Lidia dejó caer el relicario sobre la mesa. Sonó como una campana. «Fue él quien lo decidió», dijo señalando a Ernesto. «Él firmó el encierro de Magdalena. Él permitió que yo naciera sin nombre, él nos negó». Ernesto intentó hablar, pero un hilo de sangre bajó por su labio. Tosió. Su copa cayó al suelo. Eliseo se acercó rápidamente, pero el patriarca lo detuvo con una mano ensangrentada. «No, no fue así. Yo...» Sus palabras se apagaron en un suspiro áspero. Cayó de lado, inmóvil. Clara gritó. Tomás perdió el equilibrio y cayó al suelo convulsionando. Eliseo se arrodilló junto a él, pero sus movimientos eran torpes, inseguros. Lidia permanecía de pie, con las manos cruzadas al frente, serena. «La cena no fue solo un ritual», dijo. «Fue una invocación. El último acto para completar lo que comenzó hace 20 años». «¿Qué fue lo que comenzó?», preguntó Clara entre lágrimas. Lidia la miró con una ternura inesperada. «La restauración. Magdalena no buscaba venganza, Clara. Buscaba verdad, redención. Y tú la trajiste contigo. Al abrir ese relicario, al entrar a esa cueva, tú abriste la puerta». Doña Carmen se levantó por fin. Caminó lentamente hasta la cabecera de la mesa y se paró junto al cuerpo de su esposo. Lo miró con tristeza, no con amor. «Viví toda mi vida ocultando lo que hice por obedecer. Magdalena era mi hermana. La vendí por miedo. Tú eres su hija, y ahora entiendo que yo también merezco esto». Lidia se acercó a ella. Por un instante, parecía que iba a abrazarla, pero solo le rozó la mejilla con los dedos. No es castigo, es fin. En ese momento, las velas comenzaron a parpadear violentamente. Un viento inexplicable recorrió el comedor. Las cortinas se alzaron como alas. La madera del techo crujió. Los retratos colgados en la pared vibraron. Clara abrazó a Tomás, que respiraba con dificultad. Eliseo rezaba en voz baja, los ojos cerrados. Ismael, aún de rodillas, intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. Lidia lo miró con compasión. «Tú heredaste la sangre, pero no la culpa. Solo estás aquí para presenciar el cierre». La luz se apagó de golpe. Durante segundos la oscuridad fue total. Luego, una presencia se sintió en el aire. No se veía, pero se sabía que estaba allí. Una sombra que no tenía forma, pero sí peso. Algo que respiraba desde más allá del tiempo. Clara escuchó una voz, suave, apenas un susurro. «Gracias». Cuando la luz regresó, las velas ardían de nuevo. Lidia ya no estaba. Don Ernesto seguía muerto. Tomás respiraba lentamente. Ismael yacía inconsciente. Carmen lloraba en silencio. Eliseo sostenía el crucifijo de su abuelo contra el pecho. Clara permaneció de pie, en el centro de la sala, con el relicario abierto en la mano.
Sentía que el mundo había cambiado, que algo había sido liberado. Pero también que por fin los gritos de los muertos habían sido escuchados. El sol no había salido aún cuando Clara abrió los ojos. La lámpara seguía encendida, pero el resto del cuarto estaba impregnado por un silencio que ya no era solo físico, sino emocional. Algo se había quebrado definitivamente la noche anterior. Al incorporarse, sintió el peso del relicario aún colgando de su cuello. Lo sostuvo un momento y luego lo guardó en su bolso. Sabía que no podía quedarse. Bajó con cautela. En el comedor aún quedaban restos de la cena, el mantel manchado, las copas vacías, los platos sin levantar. Todo parecía suspendido en el tiempo, como una escena detenida justo antes del final. No había señales de Lidia, ni de los sirvientes. Encontró a Eliseo en la cocina, pálido, con los ojos enrojecidos. «¿Dónde están todos?», me preguntó ella. El mayordomo la miró como si no supiera hablar. Luego, con voz seca, respondió: «Carmen está en la capilla. Ismael, aún inconsciente. Tomás no ha despertado, el médico fue enviado, pero nadie respondió en el pueblo». Clara asintió. No se sorprendió. Sabía que nadie vendría. No después de lo que había sido desatado. Caminó hacia el ala oeste. Allí, en el sótano, se encontraban las habitaciones más antiguas de la finca. Durante años habían estado cerradas. Ernesto las había mandado clausurar, diciendo que no eran necesarias. Pero Clara había visto los planos antiguos. Sabía que había una puerta oculta detrás del viejo espejo de la biblioteca. Empujó el espejo con fuerza. Cedió. Detrás, un pasadizo angosto cubierto de humedad. La linterna temblaba en su mano. Descendió por una escalera de piedra hasta una galería donde el aire era irrespirable. Allí, al fondo, encontró lo que no esperaba. Doña Carmen arrodillada frente a un altar rudimentario hecho de huesos, velas negras y un libro abierto. «¿Qué es esto?», preguntó Clara, su voz cargada de horror. Carmen no giró la cabeza. «Esto es el origen, el precio. Aquí fue donde lo sellamos». «¿A quién?». «A tu tía, a la sangre, a lo que ella había traído con su desesperación». Clara se acercó con pasos vacilantes. «¿Magdalena?». «Ella no vino sola», susurró Carmen. «Su dolor, su rabia, su deseo de justicia abrieron una puerta que no pudimos cerrar». «¿Y tú la encerraste aquí?». Carmen se levantó lentamente. Su rostro estaba cubierto de ceniza. «No fue mi decisión. Fue de él. Yo solo ejecuté lo que me fue ordenado, pero fallé. Porque no la matamos. Solo la desplazamos. Su energía encontró otro cuerpo». Clara sintió cómo se le encogía el pecho. «¿Lidia?». «No solo ella. Todos los que nacieron en esas tierras cargan algo. Lo vimos con Tomás. Lo vimos en ti. ¿Y ahora qué? Ahora todo debe acabar». En ese momento una explosión sorda sacudió el techo. Clara corrió escaleras arriba. El comedor estaba en llamas. Las cortinas ardían, las sillas crujían bajo el fuego. Al fondo, Lidia de pie, con los brazos extendidos. Su rostro estaba manchado de hollín, sus ojos negros como la noche. «No hay redención sin sacrificio», gritó. Clara la encaró. «Ya es suficiente». «¿Lo es?», replicó Lidia. «Después de todo lo que negaron, después de todas las vidas ocultas, borradas, suplantadas». El techo comenzó a ceder. Ismael seguía tirado en el suelo, inconsciente. Tomás, aún sin reacción, yacía junto al muro. Eliseo intentaba arrastrarlo lejos de las llamas. Carmen emergió desde el pasadizo, jadeante. «Váyanse», ordenó. «Yo me quedaré». Clara quiso protestar, pero una mirada de su madre la detuvo. Era la primera vez que veía en sus ojos algo parecido a redención. «Sálvalos, Clara», dijo. «Tú eres la única que puede romper esto». Lidia no se movió. Solo observó, sin oponerse, como si supiera que el acto final no le pertenecía a ella. Clara tomó a Tomás de los brazos. Eliseo cargó a Ismael, y juntos huyeron por el jardín trasero. Detrás de ellos, la finca crujió como un monstruo en agonía.
Una columna de humo se alzó al cielo, llevándose consigo décadas de secretos, gritos callados y sombras. Clara no miró atrás. Sabía que en ese fuego algo más ardía, el ciclo que por fin se había roto. Las llamas se alzaban como lenguas vivas, devorando la mansión Navarro con furia incontrolable. Desde la distancia, el fuego iluminaba el cielo nocturno como una herida abierta. Clara, cubierta de ceniza, sostenía la mano de Tomás, mientras Eliseo apoyaba el cuerpo semiconsciente de Ismael sobre el pasto húmedo. Nadie hablaba. Solo el rugido del incendio llenaba el silencio. El pueblo de la Encantada, apenas a un par de kilómetros, vio el resplandor con temor. Nadie se acercó. Todos sabían, sin necesidad de palabras, que lo que ardía en aquella colina era más que madera y piedra. Era historia, era maldición. Clara cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío. Su alma estaba desbordada por una mezcla de dolor, alivio y vacío. Había sobrevivido, sí. ¿Pero a qué precio? La finca, su hogar, su cárcel, su herencia, se reducía a cenizas. Doña Carmen había decidido quedarse. Su sacrificio no fue en vano. Eliseo se sentó a su lado, exhausto. Sus manos aún sostenían el crucifijo como si fuera lo único firme en un mundo derrumbado. No fue solo un incendio, murmuró. Fue una liberación. Clara asintió en silencio. Sentía que una fuerza que había dormido por generaciones finalmente se había disuelto, que las voces que habitaban los muros ahora reposaban. El aire, a pesar del humo, se sentía más limpio. En la ladera opuesta, varios campesinos observaban en silencio. Uno de ellos, un anciano con sombrero de paja, murmuró: «La casa al fin habló». Al amanecer, cuando solo quedaban brasas, llegaron algunos curiosos. Nadie del pueblo se atrevió a cruzar el umbral invisible donde comenzaban los restos calcinados. Vieron cuerpos, o lo que quedaba de ellos. El de don Ernesto, irreconocible. El de doña Carmen abrazando un relicario. El de Lidia no fue encontrado. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos decían que había huido hacia el monte. Otros, que desapareció entre las llamas como una aparición. Los más ancianos aseguraban que regresó al lugar de donde nunca debió salir. La verdad se diluyó, como siempre, entre miedo y mitología. Días después, un grupo del gobierno llegó desde Caracas. Investigaron los restos. Interrogaron a Clara, a Eliseo, a los pocos trabajadores que quedaban. Nada concluyente. El informe oficial habló de un incendio accidental, posiblemente provocado por un cortocircuito. No mencionaron los restos óseos encontrados en la cueva, no mencionaron los símbolos tallados en piedra, no mencionaron los nombres. Tomás fue llevado a un hospital en Mérida. Se recuperó lentamente, aunque su memoria quedó fragmentada. Recordaba algunas cosas, otras no. A veces despertaba gritando el nombre de Lidia, otras el de Magdalena. Ismael, tras recobrar la conciencia, se marchó sin despedirse. Algunos lo vieron abordar un barco rumbo a Colombia. Nunca volvió. Clara permaneció en la Encantada por unos días más. Durmió en la casa del mayordomo, sin hablar mucho. Caminaba todos los días hasta las ruinas, recogiendo fragmentos. Entre las cenizas, encontró el cuaderno de Tomás, casi intacto. En él, dibujos extraños, ojos en paredes, raíces que lloraban, y siempre una figura de mujer con cabello negro y sin rostro. Eliseo la observaba con respeto. Una tarde, mientras compartían un café aguado en la cocina vieja, le dijo: «Usted cerró un ciclo que comenzó mucho antes de que naciera. Lo hizo con coraje. Pero ahora debe seguir». Clara no respondió de inmediato. Solo miró por la ventana hacia la colina ennegrecida. ¿Y si todo vuelve? Entonces alguien más tendrá que enfrentarlo, como usted lo hizo. El día que partió, el cielo estaba despejado. No llevaba maletas, solo el relicario colgado del cuello y el cuaderno en la mano. Nadie del pueblo la despidió, pero en el aire se sentía algo distinto. No era alegría, era paz. Una paz ganada con fuego y sangre. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, Clara cerró los ojos.
En su mente, una voz le susurró una última vez: «Gracias, hija mía». Ella no sonrió, no lloró, solo apretó el relicario contra el pecho y continuó su camino. Pasaron semanas, luego meses. El terreno donde alguna vez se erguía la majestuosa finca Navarro quedó baldío, cubierto por cenizas, hierbas secas y silencio. Nadie del pueblo se atrevía a acercarse, ni siquiera los más osados. Los niños eran advertidos de no jugar cerca, los perros evitaban el camino. Decían que aún se escuchaban voces en las noches sin luna, que el viento susurraba nombres que ya no existían. El gobierno intentó vender la propiedad. 3 postores se presentaron, todos empresarios de Caracas. Uno se retiró sin explicar, otro desapareció en la carretera de regreso. El tercero envió una carta diciendo que la tierra le habló en sueños y renunció a la oferta. Desde entonces nadie más preguntó por el terreno. Lo llamaron maldito. La encantada siguió su curso, aunque con una sombra nueva. Los viejos hablaban en susurros. Los jóvenes evitaban las preguntas. La historia de los navarros se volvió leyenda, luego advertencia. Algunos juraban haber visto a una mujer de vestido negro caminando por las colinas al amanecer. Otros afirmaban haber oído risas de niños desde la cueva sellada. Nadie fue a comprobarlo. De Clara, poco se supo. Un campesino decía haberla visto en Mérida, enseñando en una escuela rural. Una enfermera aseguraba que trabajaba en un hospital de Barinas, ayudando a pacientes sin familia. Ninguna versión pudo confirmarse. Parecía haber desaparecido como un suspiro. Aunque en algunos pueblos pequeños comenzó a circular una historia sobre una mujer que ayudaba a desenterrar verdades. Una mujer con un relicario dorado. Tomás fue internado en una clínica privada, lejos del ruido y del recuerdo. Aunque recuperó su salud física, su mente quedó atrapada entre dimensiones. Hablaba en voz baja con personas que nadie más veía. Dibujaba compulsivamente, siempre la misma figura femenina, siempre los mismos ojos vacíos. Un día dejó de hablar. Solo escribía: «Ella no se fue. Solo espera». Ismael jamás regresó. Su nombre no volvió a ser escuchado. En los registros portuarios de Cartagena figuraba su desembarco, pero ningún hotel confirmó su estadía. Algunos creen que cambió de nombre, que huyó de su pasado. Otros dicen que nunca bajó del barco. Eliseo vivió unos años más, mantuvo su rutina con disciplina. Desayuno a las 6, misa a las 7, café a las 4. Nunca volvió a trabajar como mayordomo. Nadie le preguntó por qué. Una noche, antes de morir, pidió a su vecino un papel y tinta. Escribió una carta sellada con cera roja. Fue enviada a un apartado postal en Valencia. Su contenido nunca se reveló. La finca Navarro fue tragada por la tierra, literalmente. Las lluvias intensas del invierno de 1925 provocaron un deslizamiento que arrastró los últimos restos de la estructura. Las raíces cubrieron los escombros. La naturaleza, como si supiera lo que hacía, selló el pasado bajo una capa fértil pero silenciosa. Las flores no crecían allí, los pájaros no volaban sobre ese espacio, los periódicos olvidaron pronto, otros escándalos ocuparon las portadas. La historia fue relegada a chismes de pueblo, pero para los que vivieron cerca, para los que escucharon los gritos aquella noche o sintieron el temblor bajo sus pies, la memoria seguía viva. Y aunque muchos lo ignoraban, la maldición de los Navarro no había terminado. Solo había cambiado de forma. Algunos relatos hablaban de objetos encontrados en el río, un relicario sin retrato, una medalla antigua, una hoja de cuaderno con nombres escritos en círculo. Todo fue devuelto al agua. Una mañana, un niño del pueblo encontró un cuaderno semienterrado en la colina. Lo llevó a su madre, que al abrirlo vio dibujos oscuros, casas ardiendo, rostros sin ojos, pozos abiertos, figuras rodeadas de símbolos. El niño dijo que lo había seguido porque alguien lo llamaba desde la tierra. El cuaderno fue quemado. Pero esa noche, el niño soñó con una mujer que lo acariciaba y le decía: «Tú no eres como ellos».
Tú me escucharás. A la mañana siguiente, el niño despertó con los labios partidos y un dibujo nuevo en la palma de la mano. Nadie pudo borrarlo. La maldición de los Navarro no era una maldición en sí, era un eco, una deuda que viajaba de generación en generación, buscando saldar lo que la sangre no pudo. Y mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, a recordar, a abrir puertas cerradas, ella volvería. Décadas más tarde, en una habitación humilde del centro de Valencia, un anciano encorvado terminaba de escribir la última línea de su testimonio. Su nombre, Eliseo Barreto. Su voz, temblorosa pero firme, había grabado en cinta más de 40 horas de recuerdos. Pero lo que guardó para el final fue lo que nadie se atrevió jamás a contar. El fuego no lo destruyó todo, dijo al micrófono. Solo lo ocultó por un tiempo. La verdad, como la sangre, siempre encuentra salida. Con las manos temblorosas, colocó la grabadora sobre la mesa junto a una pequeña caja de madera. Dentro, envuelto en una tela de lino, estaba el relicario original. Aquel que Clara le había entregado antes de desaparecer. No sabía si ella seguía viva, solo sabía que le pidió guardar eso hasta el último día de su vida. Eliseo murió esa misma noche, con el relicario sobre el pecho y una expresión serena. Su testamento dejó instrucciones claras, que la caja fuera enviada a una dirección específica en Guanare. Nadie reclamó el paquete. Fue almacenado en una oficina postal por más de 30 años, hasta que una investigadora venezolana, especializada en relatos orales y desapariciones rurales, lo descubrió por accidente. Su nombre era Valeria Figueroa. Su trabajo la había llevado por pueblos abandonados, archivos olvidados y testimonios que nadie consideraba relevantes. Cuando escuchó las grabaciones de Eliseo, su vida cambió. No por lo macabro del relato, sino por una frase que se repetía: ella regresará cuando sea necesario. El eco siempre vuelve. Valeria investigó los restos de la finca Navarro. Encontró registros borrosos, nombres inconexos y muchas puertas cerradas. Pero lo que más la marcó fue un dibujo encontrado entre los documentos no clasificados. El rostro de una joven de cabello negro y ojos vacíos. En el reverso, solo una palabra: Clara. Las grabaciones de Eliseo fueron publicadas años después en una colección privada de la Universidad Central. Poco a poco, captaron la atención de historiadores, escritores y cineastas. Surgieron teorías, documentales, libros. Algunos afirmaban que todo era ficción. Otros lo tomaron como una advertencia. Unos pocos lo entendieron como una confesión. En La Encantada, nada volvió a construirse sobre la colina. Ni casa, ni carretera, ni iglesia. La tierra se mantuvo baldía, como si tuviera voluntad propia. Los más viejos aún advertían: si escuchas tu nombre en la brisa, no respondas. No es para ti, es para ella. Valeria siguió investigando durante años, hasta que una carta anónima llegó a su buzón. No tenía firma, pero estaba escrita con una caligrafía familiar. Dentro, una foto vieja en blanco y negro. Una niña de 6 años, de pie junto a una mujer idéntica a Clara Navarro. Al dorso, solo una frase: aún queda mucho por decir. Esa fue la última pista. Valeria desapareció meses después en una expedición en el sur del país. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero en su habitación dejaron un relicario colgado del picaporte, uno nuevo, cerrado, y así la historia se mantuvo viva, porque en los pueblos donde la tierra aún habla, donde los nombres se repiten como oraciones antiguas, la verdad no muere, se disfraza, se esconde y aguarda. A veces una familia paga por sus crímenes, a veces un pueblo paga por su silencio, y otras veces la sangre llama, hasta que alguien la responde. Gracias por acompañarnos en esta estremecedora travesía por la historia olvidada, y quizás maldita, de la familia Navarro. Si te gustó este relato y quieres seguir explorando los rincones más oscuros de nuestra historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.
Y ahora te invitamos a hacer clic en el video que aparece en pantalla, donde te contamos otro caso real igual de perturbador, porque la verdad, cuando se atreve a salir, nunca lo hace sola.